Rompone, muchísimas gracias por estar. Al contrario, es un gusto poder hablar de Plan Ceibal. Bueno, hablemos del Ceibal. Y ¿sabe que yo provengo de una familia de clase media-baja? Iba a la escuela en el hipódromo y hace un tiempo mi hermano, hablando del Ceibal, un día me dijo: ¿vos te imaginás lo que hubiera sido llegar a casa un día de la escuela con una computadora debajo del brazo? Y desde entonces yo miro el Plan Ceibal desde una perspectiva clasista. Y me sorprende mucho que quienes saben mucho de esto, quienes saben de educación, quienes saben de tecnología, dejen como en un segundo plano y no aparezca mucho el análisis de esta perspectiva, de lo que es para un pobre recibir el material, el instrumento computadora. No sé si eso es importante, capaz que estoy diciendo una barbaridad. No, yo creo que es la parte más importante del plan. El Plan Ceibal nació como un plan de equidad, no como un plan pedagógico. Es decir, no se pensaba en la computadora entregada a los niños y a los maestros como una nueva herramienta de educación, sino más bien como una herramienta de inclusión social. Es decir, vivimos en un mundo donde todo lo que nos rodea es digital. Es decir, la mayoría de los equipos que manejamos son digitales, la televisión pasa a ser digital, las máquinas se manejan en forma digital y la computadora se ha convertido en la herramienta universal de trabajo. En este momento casi no hay puestos de trabajo calificados que no tengan una computadora directa o indirectamente. De modo que el objetivo principal de ese plan era incluir a los niños, desde niños, en este mundo digital en el cual van a vivir y van a trabajar. De modo que era, ante todo, un plan de inclusión. No, pero al principio no se vio así, porque se le puso como mucha expectativa en el contexto de una educación decadente, de una educación que está muy mal, se le puso mucha expectativa como que, bueno, esto nos puede mejorar la educación. Claro, esto va a provocar un sacudón. La idea que se tenía es va a provocar un sacudón. Pero por ejemplo, yo recuerdo muchas reuniones en la primera con el equipo que comenzó a trabajar con esto, en que Florit, el actual director de primaria, decía, esto va a tener impacto, por ejemplo, en la asistencia a clase. Es decir, va a tener impacto en muchas otras cosas diferentes, ¿no? Es decir, él lo tenía clarísimo desde el principio, ¿no? Y fue uno de los grandes impulsores. Es decir, yo creo que en realidad las expectativas estuvieron afuera, eso de querer, bueno, con esto se va a aprender a leer y a escribir mejor o se va a saber más geografía. Yo creo que no era así, ¿no? Es decir, lo que se va a hacer es incluir digitalmente, hacer nativos digitales. A usted, digamos, cuando se conocieron ahora, hace unas semanas, este informe sobre que el Ceibal no contribuyó a mejorar el aprendizaje en matemáticas, en ciencia y creo que hasta en lenguas, ¿a usted no le sorprendió? Para nada, no para nada. Digo, porque eso fue, cuando se conoció el informe, bueno, los detractores del Plan Ceibal aprovecharon y... Claro. No, es que yo empecé a decirlo en el 2008, le digo, miren que esto no va a provocar ningún cambio en lectura y en aritmética, no esperen que en las pruebas PISA del 2012 vaya a haber cambios, es decir, porque esto no está dirigido a eso. Es decir, no es una herramienta que esté dirigida a aprender el lenguaje o a aprender la aritmética y la matemática. Es un instrumento de inclusión digital. Esto va a permitir consultar Internet, conectarse con el mundo, participar de las redes sociales, tener juegos electrónicos y hacer que niños que tal vez no tienen nada que es propio. Hay una cantidad de niños que no tenían nada de su propiedad. Es decir, que la ropa que usaban era la de sus hermanos mayores, hasta no tenían ni siquiera una cama propia, pero tenían una computadora propia, era de ellos, ¿no? Y eso lo llevaban al hogar, de modo que el impacto que se esperaba era un impacto en los nativos digitales y un impacto en el hogar, cosa que efectivamente ocurrió. El impacto en el hogar es enorme. Entonces, todo eso era lo que se veía y lo que se buscaba, en definitiva, con la propuesta 1 a 1. Es decir, más que un plan, más que una apuesta pedagógica, era una apuesta de inclusión digital del niño y de la familia. Cuando usted habla de esto, ¿no? O sea, de chiquilines que lo único que tenían era la computadora, ¿no? De su propiedad, sí. De su propiedad, era lo único que tenían. Sí.
y cuando uno ve que desde la academia ese factor, digamos, no se tiene en cuenta, ¿no hay una falencia muchas veces desde la academia cuando se analizan los comportamientos y las situaciones que se están viviendo en determinados sectores de la sociedad? ¿No hay una ruptura, no hay un alejamiento? ¿La academia no se ha alejado demasiado de los sectores a los cuales tendría que estar sirviéndole con sus investigaciones? Bueno, yo creo que hay sectores que no han entendido que estamos en una nueva etapa de la sociedad. Es decir, la sociedad con este mundo digital que nos rodea es una nueva fase, una nueva etapa. Es una revolución parecida a la revolución industrial. Entonces, no se trata de medir lo viejo, se trata de medir lo nuevo. Es decir, lo que habría que medir es cuál es el impacto en la inclusión digital, no cosas que no van a dar resultado, como por ejemplo la aritmética del lenguaje, ¿no? ¿Cómo usted, que es un hombre de izquierda, cómo vio, cómo percibió que desde la izquierda misma, desde los gremios, en el arranque, se le pusieran peros? Bueno, yo creo que ahí influyeron dos cosas. La primera es la resistencia al cambio, es decir, todos tenemos una inercia a cambiar, le tenemos temor a lo nuevo. El temor a la tecnología es una cosa viejísima, es tan vieja como la especie humana, ¿no? De modo que hay naturalmente una resistencia a lo nuevo y a la tecnología. Pero en segundo lugar, creo que la gran objeción que ponían los gremios de la educación era que el plan venía de afuera. Es decir, que el plan no había sido generado dentro de la educación. Es decir, el gobierno de Vázquez largó la idea y lo llevó adelante. Y eso no ocurría dentro de primaria, sino que venía de afuera. Entonces creo que eso provocó una gran resistencia porque en nuestro país es muy celoso de las autonomías educativas. Yo creo que equivocadamente, es decir, que no debiera ser así, ¿no? Que debiera ser más flexible. Pero las autonomías de la educación son algo sagrado, es una cosa intocable. Cuando se toca la autonomía, todo el mundo salta. ¿Y usted piensa que la autonomía no está jugando hoy en contra de la calidad educativa? Yo pienso que la autonomía tiene que tener límites. Es decir, no puede ser que que toda la educación sea autónoma. Y no puede ser que hay un reino que es primaria y otro reino que es la enseñanza secundaria y otro reino que es la enseñanza industrial y otro reino que es la universitaria. Y ahora estamos por crear dos reinos universitarios más. Entonces va a haber como 5 o 6 reinos incomunicados, cada uno celoso de su autonomía. No puede ser. La educación tiene que ser una sola, tiene que tener una dirección única. Es decir, en el Uruguay tiene la rareza de que el Ministerio de Educación no se ocupa de la educación, no tiene incidencia en la educación, no dirige la educación. No hay una orientación política. Claro, no hay una educación, digamos, política, social, es decir, vamos hacia allá, ¿no? Que es lo que se debería decir. Queremos producir gente educada de esta manera, ¿no? Creo que eso es la tarea es una tarea esencialmente política, de la conducción política, que es lo mismo que decir, la economía va hacia allá, por lo tanto, la educación va hacia allá y la sociedad va hacia allá, ¿no? Ahora, volviendo al Ceibal, usted que es un hombre que sabe tanto de tecnología, ¿es posible dar un salto cualitativo ahora que el instrumento está en posesión de los estudiantes y lograr que efectivamente se pueda convertir en un elemento de aprendizaje? Sí, yo creo que sí, que lo que sucede es que no se lo está utilizando en esa función, ¿no? Es decir, que mucha gente se queja, bueno... ¿Eso por qué? Bueno, porque en primer lugar no hay tanta programación educativa, ¿no? Es decir, no hay esa tal cantidad de programación educativa que uno se espera. Es decir, no hay tantos programas que enseñen, por ejemplo, aritmética o que enseñen geometría o que enseñen historia natural. No hay tantos. Usted lo que dice es que no hay programas no hay programas de computadora, no hay software de calidad que permita hacer eso. Tampoco lo hay de calidad en español, ¿no? Porque el otro problema que tenemos es eso. Sí. No solo del español, sino además del español del Uruguay, ¿no? Es decir, eso tiene sus dificultades. Está bien. ¿No? Entonces todo eso es lento. En segundo lugar, creo que no se han aprovechado las experiencias que se hicieron, las experiencias exitosas. Hay extraordinarias experiencias que han hecho maestros entusiastas del Plan Ceibal desde el primer momento, que han hecho experiencias muy exitosas, pero que no están registradas, no están accesibles para los demás maestros. Cosa que es increíble. Hay una incomunicación de los grandes logros que se han hecho, ¿no? De los pequeños grandes logros que se han hecho, los pequeños proyectos. ¿Eso por qué?
Y bueno, no sé, porque es difícil la comunicación y porque da trabajo convertir ese proyecto en un documento electrónico que dejen las cosas bien registradas, ¿no? Llama la atención cuando estamos hablando justamente del mundo de la comunicación, sí, ¿no? Pero es que no es fácil comunicar. Pero, por ejemplo, yo vi el año pasado unos chiquilines liceales que mediante el plan Ceibal y consultando servicios de fotografía de estrellas, descubrieron un asteroide. Básicamente, ¿por qué? Porque esas fotografías son tomadas en telescopios de redes en todo el planeta y entonces son publicadas para que la gente las investigue. Entonces, estos muchachos estudiaron una serie de fotografías y encontraron que había un objeto que se movía. Y entonces, inmediatamente estudiaron el movimiento sobre cómo se movía y llegaron a la conclusión que era un asteroide, lo buscaron en el catálogo de asteroides y vieron que no estaba registrado. Entonces, estudiantes del liceo encontraron un asteroide el año pasado en Uruguay. Yo pienso la manera como a mí me enseñaban astronomía en el liceo y digo, esto es fantástico. Y esta experiencia se podría repetir muchísimo, pero no tiene la difusión que necesita. Yo trato de difundirla, esta y otras, todo lo que puedo, porque son ejemplos asombrosos de cosas que se pueden hacer. Y son altamente educativos y esos muchachos han adquirido una capacidad de pensamiento científico y de investigación científica asombrosa. ¿Por qué no se repite? Tal vez porque no se conoce que eso se puede hacer. Tal vez porque justo dieron con un profesor que tenía entusiasmo y que sabía que todo eso existía y que era posible. Es básica, usted que es docente, es básica la docencia en este papel, en el papel de la transmisión del conocimiento, pero sobre todo de la calidad de lo que se enseña. Es básica, pero lo que pasa es que hay Te digo, una ¿sabe nueva por forma. qué? Porque yo soy de los que cree que, capaz que estoy equivocado, es una opinión, los docentes por la vía de su poder a través del sindicato se han convertido en parte del problema hoy. Sí. No sé. Sí, sin duda. Ahora, además de eso, hay que aceptar que hay una nueva forma de educar, que tradicionalmente el maestro o el profesor era la fuente de información. Es decir, él disertaba y luego interrogaba, proponía problemas, proponía controles para verificar si habían asimilado el conocimiento. Eso ya no es más así. La fuente de conocimiento es el mundo, es la nube. La fuente de conocimiento, todo está en la nube. Entonces, ¿cuál es la tarea del docente? La tarea del docente es proponer actividades. Es decir, investiguen tal cosa, averigüen cómo es esto. Es decir, proponer actividades y guiar esas actividades. Ya dejó de ser el manantial de información, sino el conductor, el tutor que guía a esa gente porque tiene más experiencia y porque puede responder preguntas. Entonces, ese cambio de papel hay que aceptarlo que es así, ¿no? ¿Usted no advierte que eso se esté dando? No, creo que no, que se sigue pensando en que el modelo es la clase expositiva, ¿no? Eso es en primaria, en la enseñanza media y en la enseñanza universitaria, en todos los niveles. Se sigue pensando en la clase expositiva y que el docente es la fuente de la sabiduría. En lugar de la fuente es el orientador. Esto que usted plantea es un cambio de fondo, ¿no? Claro que es un cambio de fondo, es difícil. Porque no tiene que ver ni siquiera con los programas. No tiene nada que ver, se aplica a todas las ramas del conocimiento. Ni tiene que ver con, como se dice, bueno, si estamos centralizados o descentralizados, tiene que ver con cómo se enseña. Claro, tiene que ver con cómo se enseña. Y hay que asumir ese cambio, ese es el cambio en la sociedad de la información, donde la información está toda disponible. Lo que hay que hacer es orientar, a manejarla. Ahora, usted es ingeniero, ¿no? Sí. Yo estaba viendo unas cifras que salieron de varias facultades, pero solo el 8,3% de los estudiantes que entraron en la Facultad de Ingeniería demostraron un nivel de conocimiento básico para desempeñarse, un guarismo que cayó en la mitad desde 2010. Sí. En el 81% de los casos la comprensión lectora está muy lejos del nivel de competencia necesaria para el comienzo de la carrera. Sí. ¿Qué nos está pasando? Bueno, la primera cosa, eso se sabe porque la Facultad de Ingeniería hace una especie de pseudo test de ingreso, un test de admisión, ¿no? Es decir, toma los estudiantes que acceden a la Facultad de Ingeniería
y les pone una prueba de conocimientos generales, que es solo una prueba para evaluar, es decir, no es una prueba de restricción, como en otras, como existe en todo el mundo. En todo el mundo hay una prueba de admisión. Entonces, esa prueba lo que hace es mide aptitudes básicas en lenguaje, en ciencia, en matemáticas, las ramas básicas que se tienen que conocer para seguir la carrera de ingeniería. Y por eso es que se tienen esas cifras. Seguramente si otras facultades hicieran lo mismo, obtendrían los mismos resultados. No es que los que van a ingeniería no están capacitados en lectura o en aritmética. Claro. Creo que en todas las facultades está pasando eso. ¿no? Lo que pasa es que en nosotras no se lo mide, ¿no? Ahora, los resultados también, la Facultad de Ingeniería también sigue un poco cuál es la trayectoria de esa gente según su nivel, su perfil que ha descubierto en la prueba, ¿no? Y entonces también se sabe qué porcentaje puede seguir adelante y hasta dónde eso es inhabilitante o qué sucede después, ¿no? Es decir, es muy interesante lo que viene haciendo la Facultad de Ingeniería, que es simplemente observar, ¿no? Observar, porque todavía no ha tomado acciones, ¿no? Pero en algún momento se van a tener que tomar acciones. ¿Por ejemplo? Y bueno, creo que la solución que se ha adoptado en todo el mundo hay una prueba de ingreso, es decir, para las carreras universitarias se necesita tal nivel de conocimiento, si no, no se puede seguir, porque si no lo que se va a hacer es perder el tiempo, el estudiante va a perder el tiempo, se va a frustrar y se van a invertir recursos en algo que no van a conducir a nada. ¿Usted piensa que se va a llegar a una prueba de ingreso? En el Uruguay es muy mala palabra la prueba de ingreso. Bueno, por eso le digo. Pero esa es una de las soluciones clásicas que hay en el mundo. La otra solución es tratar de que la enseñanza media y la enseñanza universitaria se pongan de acuerdo. Que ahí es donde entran las autonomías, en donde con todo derecho la enseñanza media dice yo hago la enseñanza media que a mí me parece y las universidades pueden decir, bueno, pero entonces no sé qué voy a hacer con esta gente. El problema es que hasta ahora la universidad le decía a secundaria, ¿qué es lo que me estás mandando? Y ahora secundaria le dice a primaria, ¿qué es lo que me estás mandando? Cuando el primero de liceo repite el 50%. Entonces, está todo podrido, digamos, por decirlo de alguna manera. El obstáculo son las autonomías, es decir, el hecho de que cada rama de la educación puede hacer en forma autónoma lo que quiera. ¿Y por dónde se sale? Y yo creo que hay que empezar a limitar las autonomías. Es decir, que es necesario. Yo creo que la única solución es que el Ministerio de Educación empiece a tener injerencia sobre la educación. Las riendas políticas del asunto. Claro. Y entonces le diga, no, el límite está acá, ustedes tienen que hacer esto, y el límite está acá, ustedes tienen que hacer esto otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, resolver ese problema. Es decir, tenemos que resolver el problema de que los egresados de la enseñanza media sean capaces de entrar aquí, aquí, ¿no? Hay que resolverlo. Bueno, le quedo muy agradecido. No, al contrario, el gusto ha sido mío. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.